Ahí está. Bueno, sigamos. Yo acá me quedé con ganas de que veamos cuánto va a ser, ¿dónde tengo el lápiz? Ya que estamos, cuánto va a ser el ángulo entre el vector E1 y E2. Hagámoslo antes de pasar un minutito. Digo para que vean, porque teníamos que ver que era un triángulo equilátero, ¿no? ¿Cuáles van a ser el ángulo interior de ese triángulo? Es decir, E1, E2, ¿no? Que es teníamos que hacer 1, 0 por la matriz, que ahora ya no me acuerdo cuál era, 4, 2, 2, 4. Profe, perdón, ¿el E1 y E2 forman un triángulo equilátero? Nosotros justamente buscamos el producto interno cuya matriz es esta, definimos este producto interno pensando que fuera un triángulo equilátero. Está bien. Así lo hicimos. Entonces, Sí. esto que parece medio ridículo, porque uno creería que Y a simple vista piensa que es un triángulo rectángulo, por eso veo que me Claro, exactamente, porque las geometrías, olvídate, las geometrías son todas distintas. La verdad, sí. Entonces, sí, les va a pasar esto que te pasó a vos todo el tiempo, porque uno tiene muy incorporado la geometría común, que es la geometría con el producto. O sea, la geometría vale para el producto interno canónico, no para Exactamente, la que tenías en tu cabeza vale para eso y ahora es todo definiciones. La norma es el producto interno del vector por sí mismo, o sea, lo que mide la raíz cuadrada del producto interno. Entonces, en función de qué producto interno te pusieron, va a medir distinto. El mismo vector va a medir distinto. Acá estamos viendo qué ángulo forma el E1, que es el 1, 0, con el 0, 1, que es el E2. Esto me queda 4, 2 por 0, 1. 4, 2 por 0, 1, es decir, 2. Y ahora la norma de E1 por E1 es 1, 0. Bueno, la norma al cuadrado, ¿no? ¿Es esto? Es 4, bueno, 2, 2, 4. Esto ya sé que es la norma, está hecha así, pero bueno, no importa. Esto es 4, 2 por 1, 0 es 4. Quiere decir que la norma de E1 es raíz de 4, es 2. Y la norma de E2, bueno, también va a ser 2 porque así la buscamos, si no habría un error, pero si quieren la podemos buscar. La norma de E2 al cuadrado es E2 por E2, es decir, 0, 1 por el 4, 2, 2, 4 por el 0, 1. Esto es 2, 4 por 0, 1 y esto es 4. Quiere decir que la norma de E2 efectivamente es raíz de 4, que era 2. Tenían que ser iguales. Bueno, entonces ahora voy a aplicar la formulita para ver el ángulo, ¿no? Coseno de tita es E1, E2 sobre la norma de E1 por la norma de E2. Y a ver cuánto me dio E1, E2, me dio 2. Sobre la norma de 1 por la norma de 2, y esto me da 1/2. Y entonces, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno vale 1/2? Pi sobre 3 o 60 grados, ¿no? Es el ángulo que forman el vector E1, E2, ¿no? Como en los triángulos equiláteros que forman 60 grados. ¿Lo ven? Entonces, en esta geometría extraña, lo voy a hacer de vuelta acá, dirección con esta otra, este ángulo es 60 grados, en esta geometría insólita.
este es el vector E1, este es el E2, y ellos forman 60 grados. Bueno, yo para que vean esto de que tienen que pensar en un espacio que tienen movilizado todo. Bueno, vamos a ver ortogonalidad de vectores. Y entonces vamos a decir que dos vectores son ortogonales cuando el producto interno entre ellos es 0. Entonces, sea B un espacio euclídeo. Lo voy a escribir siempre para que no nos olvidemos que si no, no tiene mucho sentido hablar si yo no tengo definido un producto interno. Justamente porque cuando defino un producto interno me fijo cuándo van a ser ortogonales, cuándo no. Si no tengo un espacio euclídeo no tiene sentido. Entonces voy a decir que U, el vector U y el vector B son de ambos vectores del espacio vectorial B, ¿no? Lo vamos a escribir. U y B, pertenecientes a B, son ortogonales, y lo escribimos así, U ortogonal a B, ¿no? El simbolito ese de perpendicularidad. U es ortogonal a B si el producto interno de U por B es 0 para el producto interno que uno esté definiendo, ¿no? Por supuesto, por eso, porque es un espacio euclídeo, tiene un producto interno definido previamente. Sí. Entonces, sin importar el producto interno, siempre te va a dar 0 si están siendo ortogonales. O sea, si yo veo que el producto interno me da 0, es porque esos vectores son ortogonales. Y si son ortogonales, el producto interno me va a dar 0. Bueno, vamos a poner un ejemplo que no hicimos todavía nada, en funciones. Ejemplo, vamos a decir que B sea las funciones continuas en el intervalo -1, 1. Y vamos a definir un producto interno, ¿no? Un espacio vectorial, el producto interno. Voy a decir que la función f con la función g, producto interno, es la integral entre -1 y 1 de f de x por g de x diferencial x. Y entonces vamos a ver que la función f de x igual a 1 es ortogonal a la g de x igual, a ver, 1/3 menos x cuadrado. Es decir, esta función es ortogonal a x. Veamos que f es ortogonal a g. Acá parece una cosa de locos porque no puedo calcular la medida de f de x, o sea, la norma de f de x, la norma de g de x, habiendo definido el producto interno ya tengo manera de encontrar medidas, ángulos, porque este es un espacio vectorial real, ¿no? Para pensar en ángulos. Bueno, para pensar en ángulos, para ortogonalidad, no me importa si es un producto interno en reales o en complejos. Acá cuando definí ortogonalidad no dije es un espacio euclídeo, no dije real. Ángulos solo se definen reales, ortogonalidad en cualquier espacio. Bueno, entonces veamos, hagamos f por g, es la integral entre -1 y 1 de la función 1 por 1/3 menos x cuadrado diferencial x. Esto es 1/3 de x menos x cubo sobre 3 entre -1 y 1, es decir, 1/3 por 1 menos 1/3, todo esto cuando lo apliqué en 1, menos, y ahora lo aplico en -1. 1/3 por -1 menos -1 al cubo sobre 3, 1/3 menos 1/3 me da 0, menos, y esto es menos 1/3 más 1/3, 0.
Entonces, efectivamente, F es ortogonal a G. ¿Se entendió? Esto es ortogonalidad, no tiene ni mucho secreto. Acá hay algo que es el famoso teorema de Pitágoras, pero no vamos a poner el teorema. Vamos a decir propiedad pitagórica, porque el teorema es propiedad y entonces va a ser la siguiente. Va a decir... Disculpe, ¿puedes subir un poco? ¿Cómo me decís, perdón? Sí, puedes subir un poco, por favor. Sí, puedo subir un poco. Sí, sí, sí. ¿Ahí? Sí. Dale, sí, sí, te espero, no hay problema. Avísame cuando termines. Sí. Listo, muchas gracias. Muy bien. Bueno, propiedad pitagórica dice lo siguiente. Dice que si un vector U es ortogonal a un vector B, entonces la norma al cuadrado de U más B es igual a la norma de U al cuadrado más la norma de B al cuadrado. ¿Por qué este Pitágoras? Porque esto lo podemos pensar como, si esto es U y esto es B, son ortogonales, ¿no? Estoy haciendo dibujitos para que lo interpreten, ¿no? Si esto es U y esto es B, entonces U más B es esto de acá. Y entonces pensamos en un triángulo rectángulo, ¿no? Porque acá tengo ángulo recto, entonces el cateto al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿eh? Bueno, este es un esquema, obviamente, porque siempre vamos a pensar en que U y B son ortogonales, no importa con qué producto interno, con el producto interno que me definieron, no van a hacer este dibujito. Esto es para que lo recuerden. Lo vamos a demostrar esto, miren. Vamos a decir, a ver, la norma de U más B al cuadrado es U más B por U más B. Y esto, bueno, es U por U más U por B más B por U más B por B. Bueno, esto es norma de U al cuadrado. Esto es 0 y esto también, porque si U por B es 0, entonces B por U es el conjugado, también es 0. Y esto es norma de B al cuadrado. Y entonces ya lo demostré. Si son ortogonales, si yo quisiera pensar al revés ahora, si yo dijera, siendo que se cumple esto, V al cuadrado es igual a U cuadrado más B cuadrado. Esto me indica, significa que U es ortogonal a B, esta es la pregunta. Esto está indicando, o sea, estoy como pensándolo al revés, ¿no? Yo sabía que si U por B eran ortogonales, se cumplía eso. Y ahora digo al revés, si se cumple esto, ¿serán ortogonales? Y entonces acá para responder esto, fíjense, si estuvieran reales, yo diría, bueno, yo sé que U más B al cuadrado es lo que hice antes, ¿no? Norma de U al cuadrado más U por B más B por U más norma de B al cuadrado. Pero como B por U es igual a U por B, porque pienso que estoy en reales, estas dos cosas son iguales, entonces puedo decir que esto es norma de U al cuadrado más 2 veces U por B más norma de B al cuadrado. Bueno, me están diciendo que todo esto, que es U más B al cuadrado, sea, ¿no? Me están diciendo que esto, U norma de U al cuadrado más 2 veces U por B más norma de B al cuadrado
sea igual a norma de u al cuadrado más norma de b al cuadrado, ¿no es cierto? Esta es la propuesta. Y entonces, al poner esto, paso norma de u al cuadrado restando, norma de b al cuadrado restando, y me queda que 2u por b es 0. Es decir, efectivamente, u es ortogonal a b. Ok, esto en reales. Pero si estuviese en complejos, ya no es tan simple la cosa, porque en complejos me está quedando que u más b al cuadrado es norma de u al cuadrado más u por b más b por u. Yo acá no puedo decir 2 veces. Lo que sí podría decir de última es u por b conjugado, ¿no? Porque me tocaba b por u. Bueno, pongo u por b conjugado más norma de b conjugado. Si digo que esto tiene que ser igual a norma de u cuadrado más norma de b cuadrado, esto no me está indicando que u por b sea 0. Esto a lo sumo me está indicando que ub más su propio conjugado es 0. Fíjense que la suma de un vector más su conjugado, ¿qué sería? ¿No? Supongan que tengo un vector, perdón, un escalar, un complejo, que z sea a más ib. Su conjugado es a menos ib, ¿no? Si yo sumo z más z conjugado, me queda 2a, ¿no? Y entonces lo que estoy acá diciendo es que si digo que z más z conjugado es 2a, estoy diciendo que 2 real de v es 0, ¿no? A no es otra cosa que real de z. Entonces, cuando u más b es igual, o sea, la norma de u más b al cuadrado es igual a la norma de u al cuadrado más la norma de b al cuadrado, no quiere decir que sean ortogonales. Lo único que quiere decir, que no es muy importante, la verdad, es que, bueno, la parte real del producto vectorial u por b es 0. Del producto vectorial, digo, del producto interno de u por b es 0. Chau, la verdad que no es una cosa muy importante, pero bueno, es importante saber que esta propiedad pitagórica se cumple en complejos y en reales para la derecha, es decir, u más b al cuadrado es igual a u cuadrado más b cuadrado cuando son ortogonales, pero no se cumple a izquierda, siempre. Que se cumpla que u más b al cuadrado es igual a u cuadrado más b cuadrado, no siempre quiere decir que u es ortogonal a b. En reales sí, en complejos no. Bueno, sigamos. ¿Hasta acá vamos? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Vamos bien? Vamos bien, profe. Muy bien. Sigamos, entonces. Vamos a ver lo que se llama conjunto ortogonal. Bueno, como su nombre le indica, es un conjunto formado por vectores ortogonales. Es una definición. Vamos a decir, no sé, B1, B2, Bn, que esté incluido en B, siendo B un espacio euclidio. Un espacio vectorial euclidio, o sea, se le pudo definir un producto interno. Entonces, este conjunto, no sé, le voy a llamar A. A es un conjunto ortogonal si entre ellos son ortogonales, es decir, si BI es ortogonal a BJ para todo I distinto de J. Es decir, B1 es ortogonal a B2, B1 a B3, B1 a B4, después B2 a B1, bueno, si B1 es ortogonal a B2, B2 es ortogonal a B1, ¿no? Si B1 por B2 me da 0, B2 por B1 también. O sea, todos
con todos tienen que ser ortogonales. No tiene más que eso. Ahora vamos a buscar ejemplos, pero... Bueno, y después vamos a llamar conjunto ortonormal si además de cumplirse eso, es decir, A, B1, B2, Bn, incluidos en B, es ortonormal, este conjunto, si pasa que B1 es ortogonal, o si no, vamos a decir así, B1, BI digo, por BJ es igual a 0, si I es distinto de J. Pero además, BI por BI es 1 para todo I. Es decir, uno podría decir que BI por BJ es 0 si I es igual a J, y es 1 si I es igual a J. O sea, es 0 si I es distinto de J. Podríamos decirlo así, capaz hubiera sido, para que lo vean también, ¿no? BI por BJ es 0 si I es distinto de J, y 1 si I es igual a J. Decir esto es lo mismo que decir esto, ¿estamos? Bueno, esos son conjuntos ortonormal, ortogonal. Por supuesto que yo puedo definir bases ortogonales y bases ortonormales. Voy a decir base ortogonal de un espacio vectorial B y lo voy a llamar base ortogonal, BOG. B, ¿no? B1, B2, Bn es BOG si B es base, primero, es base de B, y además B es un conjunto ortogonal. O sea, un conjunto ortogonal que es base se llama BOG, ortogonal. Muy bien. Son definiciones. O sea, una base ortogonal de un espacio vectorial, que en particular podría ser un subespacio, ¿no? Porque los subespacios son espacios también, vamos a remarcarlo, así nos queda. Bueno, y ahora también BON, base ortonormal. Digo porque cada vez que vean así BON, van a saber que estamos hablando de una base ortonormal. Y lo mismo, B, B1, B2, Bn es BON, lo mismo, si B es base y B es conjunto ortonormal. Fíjense que es fácil pasar de una BOG a una BON, porque yo tengo vectores que ya son una base del espacio vectorial, BOG, y encima son ortogonales entre ellos. Si a cada uno lo divido por su norma, escribo una nueva base con vectores que van a seguir siendo ortogonales, pero si cada uno lo dividí por su norma, va a tener norma 1, ¿no? Porque fíjense, vamos a decir, sea, no sé, B1, ejemplo, ¿no? B1, B2, B3, base BOG de un espacio vectorial B. Entonces, hallar BON, una pavada, pero lo que estoy diciendo es, entonces fíjense que si yo llamo U1 al vector que sea 1 sobre norma de B1 por B1, ¿cuál es la norma de U1? Es la norma del 1 sobre B1 por B1. Pero esto de acá
es un escalar, ¿no? Entonces sale para afuera. Entonces me queda 1 sobre la norma de B1. Podríamos decir el módulo, pero como yo sé que la norma de B1 es positiva, el módulo me queda igual, por la norma de B1. O sea, en definitiva me queda 1 sobre norma de B1 por norma de B1. Es decir, 1. ¿Lo ven? Un vector que sea cualquiera dividido por su propia norma, y entonces lo mismo, si yo sé que U2 lo voy a poner como 1 sobre norma de B2 por B2. Entonces fíjense que cuando yo haga U1, U2, esto va a ser 1 sobre norma de B1 por B1. Producto interno con 1 sobre norma de B2 por B2. Y entonces aplico las propiedades de producto interno, sale para afuera 1 sobre norma de B1 y 1 sobre norma de B2. Tendría que salir conjugado la segunda. Pero nosotros sabemos que las normas de los vectores son números reales. Entonces, el número real conjugado es igual a sí mismo, ¿no? Pero B1 por B2 es 0, porque esto era una VOG. Entonces me queda 1 sobre B1, B2 por 0, es decir, me queda 0. Entonces, si yo me busco una base donde son los vectores estos, pero normalizados le llamamos, es decir, los dividimos a cada uno por su norma, voy a obtener una BON. Entonces, BON del mismo espacio vectorial va a ser B1 sobre norma de B1, B2 sobre norma de B2, B3 sobre norma de B3, ¿no? Es decir, esto es BON si yo ya sabía que B1, B2, B3 era BOG. ¿Se entendió? Porque veo que cada uno de ellos, esto es lo que le llamé U sub 1, y esto es lo que le llamé U sub 2. Veo que U1 por U2 es 0. Lo mismo podrían pensarlo con U3, ¿no? Entonces U1 con U2 es 0, U1 con U3 es 0, y cada uno de ellos tiene norma 1. U1, siendo B1 sobre su norma, me queda 1. Lo mismo podría pasar para U2, y les dejo para ustedes que lo miran, ¿no? Profe, Sí, o sea que que la norma sea de un vector sea 1 significa que es un versor, básicamente. O, sí, se llama versor, sí. O sea, ok. vectores de norma 1 se llaman versores. Entonces, no le pone, acá no aparece la, bueno, me parece que sí aparece en la guía la palabra versor, pero lo que quiero decir es, una BON es un conjunto ortogonal de versores, justamente. Claro, bien. Muy bien. Bueno, hasta acá vamos entonces. Bueno, vamos a definir entonces ahora lo que significa complemento ortogonal de un subespacio. Podría hacerlo complemento ortogonal de un conjunto directamente, en vez, que no tiene por qué ser subespacio. Y tiene muy leves diferencias con esto, pero yo directamente voy a hacerlo para lo que nosotros usamos, que es complemento ortogonal de un subespacio. ¿Eh? Bueno, entonces vamos a definir en principio sea B un espacio euclidio. Es decir, con estas palabritas ya digo, tiene definido un producto interno. Y ese, un subespacio vectorial de B. Subespacio vectorial de B. Y entonces vamos a definir
el complemento ortogonal de S y lo vamos a llamar complemento ortogonal de S, y lo vamos a llamar así, S ortogonal, de la siguiente manera. Va a estar formado por vectores del mismo espacio vectorial que los vectores de S, tales que B por U, qué sé yo, sean 0 para todo U perteneciente a S. Es decir, que va a estar formado por todos los vectores que sean ortogonales a todos los de S. Vamos a demostrar, para poder pensar cualquier cosa, que este S ortogonal es también un subespacio. Es un subespacio, bueno, vectorial de B también. Entonces, ¿se acuerdan qué tenía que demostrar? Yo ya sé que ese ortogonal está incluido en B, porque así está definido. Al decirme que son vectores que pertenecen a B, ya me están diciendo que el subespacio está incluido en B. Entonces, sabiendo que el subespacio está incluido en B, me definía 3 cosas. Primero, me tenía que preguntar, ¿el nulo de B pertenecerá a ese ortogonal para un dado S, no? ¿Qué me dicen? Yo tendría que decir que 0 por cualquier U de S, este es todos los de S, los vectores de S, porque él tendría que pasar eso, los vectores de S. ¿Me dará 0? Sí, el nulo por cualquier vector es el 0, ¿no? Para todo U. Entonces, ya estoy diciendo que sí, que el 0B pertenece al complemento ortogonal de S, porque el 0 por cualquier vector del espacio me da 0. Bueno, en particular para los de S también. Y como yo quiero que los que están en ese ortogonal sean aquellos que cuando los multiplico por todos los de U me da 0, bueno, este me da. Luego tenía que agarrar 2 vectores. Por ejemplo, digo B1 pertenece a ese ortogonal. Esto me está diciendo que cuando haga B1 por U, me va a dar 0 para todos los U que están en S. Y voy a agarrar un B2 que también está en ese ortogonal. Es decir, esto me dice que B2 por U es 0 para todos los U de S. O sea, tengo 2 vectores que yo sé que están en el complemento ortogonal. Es decir, que son ortogonales a todos los de S. Y entonces, como siempre, me pregunto, B1 más B2, ¿pertenece a ese ortogonal? Entonces digo, a ver, B1 más B2, cuando lo multiplique por vectores U que están en S, esto va a ser lo mismo que hacer B1 por U más B2 por U. Pero esto era E0 porque B1 estaba en el complemento ortogonal y esto también, entonces me da 0. Entonces, efectivamente, fíjense, acá es un 1, 1, 2. Efectivamente me quedó que para todo U de S, B1 más B2 por U me da 0. Entonces B1 más B2 pertenece a ese ortogonal. Bueno, y la tercera lo mismo, ¿no? Voy a decir, alfa es un elemento del cuerpo. Entonces me pregunto, alfa por B1, ¿pertenece a ese ortogonal? Vamos a poner para todo alfa del cuerpo. Y bueno, tengo que hacer lo mismo, decir alfa B1 por U. ¿Cuánto me da? Bueno, esto me da alfa por B1 por U. Como B1 por U era 0 porque B1 estaba en ese ortogonal, entonces esto me da alfa por 0, que es 0 para todo alfa del cuerpo y para todo U de S. Entonces, alfa por B1 pertenece a ese ortogonal.
como se cumplieron las tres cosas, puedo asegurar que ese ortogonal es un subespacio vectorial. Digo porque entonces ahora podemos empezar a decir busque una base y demás, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo en R2. Ejemplo. El espacio vectorial es R2. El producto interno es el mismo que antes. 2x1 y 1 más x2 y 2. Yo les juro que es un producto interno, porque debe cumplir todas esas cosas. Y entonces voy a decir que S está generado por el 1, 1. Y entonces quiero hallar ese ortogonal. Bueno, y entonces, ¿qué quiero encontrar? Yo voy a decir que ese ortogonal, ¿no? Lo que dijimos antes, son los vectores de R2, es decir, los x1, x2 en R2, tales que x1, x2 sean ortogonales a todos los que están en S. ¿No? No dije nada nuevo, es lo que está escrito arriba, como definición de ese ortogonal. Pero yo ahora digo, vector de S, sí, solo sí, U lo puedo escribir como alfa por el 1, 1, porque a mí me dijeron que el S está generado por el 1, 1. Entonces, todos los que están en S son de esta forma, con un alfa real. Para todos los alfas reales tengo todos los U que están en S. Y todos los que están en S los escribo de esta manera. Entonces voy a decir que ese ortogonal x1, x2 de R2, tales que x1, x2 tiene que ser ortogonal a alfa U1, es decir, esto tiene que dar 0 para todo alfa real. ¿Se entiende? Acá ya el U lo reemplacé por esto, porque yo dije los U son esos. Y bueno, pero ahora entonces digo, yo sé que x1, x2 por alfa 1, 1, ¿qué me queda? El alfa lo saco para adelante, me queda alfa por x1, x2 por 1, 1, y entonces me queda alfa por... ¿cuál era el producto interno? Esto va a ser el producto interno entre este vector y el 1, 1. Ya entre dos vectores ahora, entre un genérico y 1 y 2 es el 1, 1. Entonces es 2x1 por 1 más y 1 por 1. Esto me tiene que dar 0 para todo alfa, ¿no? Si quiero que x1, x2 pertenezca a ese ortogonal, tiene que pasar que esto me dé 0 para todo alfa. Y entonces, en definitiva, va a ser 0 si me queda esto 0, nada más. Es decir, va a ser, vamos a decir así. Entonces, ese ortogonal van a ser los x1, x2 de R2, tales que, y escribo aquello, 2x1 más y 1, acá lo hice mal, x1, x2. x2. Y 1 es 1 y 2 es 2, ¿no? x1, x2 es el vector, y el otro era, este es el vector x y este es el vector y. Entonces es 2x1 y 1 más x2 y 2. Si no, era medio una locura. 2x1, x2 igual a 0. Y bueno, puedo buscar una base, ¿no? Entonces voy a decir que x2 es igual a menos 2x1. Quiere decir que los genéricos
que estén en ese ortogonal van a ser que x1 sea cualquiera, que x2 sea menos 2x1, ¿no? Para todo x1. Y entonces ya puedo decir que base de ese ortogonal, ¿qué me queda? El 1 menos 2. Muy bien. ¿Se entendió hasta acá? Esto para mostrar... Profe, perdón. Sí, No decir. importa si no se pone el conjugado del alfa, ¿no? Porque es un número real. Está muy buena tu pregunta. Si yo no hubiera pensado que estoy en R2, hubiera puesto el conjugado. Muy bien. Pero como estoy en R2, no lo pongo porque en realidad en R el conjugado es igual al número y lo dejo. De todas maneras, suponete que hubiéramos estado en C2. Entonces sí sacaba el conjugado acá. Pero bueno, el conjugado, si yo tengo que esto debe ser alfa, por esto debe ser 0, para todo alfa, si acá hubiera puesto, no es, pero si hubiera puesto conjugado, y bueno, si tiene que ser 0 para todo alfa, también tiene que ser 0 lo de adentro, porque si alfa conjugado tiene que ser para todo alfa, por lo tanto para todo alfa conjugado también. ¿Se entiende lo que digo? O sea, me hubiera dado lo mismo, pero bueno, no, en este caso ni lo pongo al conjugado. Claro. No importa el alfa, sino lo que está dentro del paréntesis. Exactamente. De todas maneras, si hubiera estado, no quiero confundirlos, ¿no? Porque si hubiera estado en C2, esto no hubiera sido un producto interno, habría que verlo, porque tendría que darme que X, si esto hubiera sido C2, Y por X me hubiera quedado igual a X por Y. Y entonces está mal, porque no pueden ser X por Y igual a Y por X en C2. O sea, esto claramente estoy en R2, porque es conmutativo. Bueno, lo hice para R2. Digo, pero en el caso que hubiera sido C2 con otro producto interno que le corresponda y demás, el alfa hubiera salido conjugado. De todas maneras, lo de adentro tenía que dar 0 y la fórmula me hubiera quedado igual. Otra fórmula porque hubiera sido otro producto interno, a eso me refiero, pero ¿se entendió? ¿Sí? ¿No te confundí? Sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno, dejé de compartir, ¿no? ¿O no? Sí, dejé de compartir, no sé. No, profe, está presentando. ¿Estoy compartiendo? Sí. Estoy compartiendo. Muy bien. Bueno, ¿cómo seguimos? Bueno, no, digo, ¿esto para qué les puse este ejemplito en particular? Fíjense que en definitiva, ¿cómo busqué ese ortogonal? Le dije directamente que sea ortogonal al vector de la base de S. Una base de S, ¿no? Acá B directamente es el vector 1, 1. Porque yo puse generado porque me resulta más fácil, pero base de S. Y entonces al final busqué, porque como tiene que ser ortogonal a todos, tiene que ser ortogonal a cualquier combinación lineal del 1, 1. Bueno, hay una demostración muy sencilla, no sé si hacerla, a ver qué hora es, 12:20, no la voy a hacer, que para encontrar el complemento ortogonal de un subespacio de dimensión finita, lo que puedo hacer es buscar los vectores que son ortogonales a todos los de la base de ese subespacio. Lo voy a escribir. Ese, vamos a decir, subespacio de dimensión finita. Si no, no tiene sentido. Subespacio de dimensión finita. Y entonces digo, bueno, B, B1, B2, Bn, base, no, vamos a poner BR, porque no es lo mismo, pero de su dimensión finita voy a decir dimensión de S es R. Entonces B1, BR, base de S. Y entonces voy a decir que ese ortogonal, esto hay que demostrar, voy a poner se demuestra que,
no lo demuestro yo, pero está en todos lados demostrado para que ustedes lo vean. Es bastante evidente con el ejemplo que hice antes, pero se demuestra que ese ortogonal son todos los vectores de B tales que son ortogonales a todos los de la base de S. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo busco el complemento ortogonal de un subespacio de dimensión finita? Después me parece que vamos a hacer alguno, sí. Un ejemplo, quiero llegar a hacer un ejemplo de la guía. Entonces, tengo una base de ese subespacio, bueno, busco todos los vectores que sean ortogonales a esos de la base. Y entonces con eso me encontré todos los que están en el complemento ortogonal. Después vamos a hacer uno. Pero hasta ahora se entiende con esto que no hago, no demuestro. ¿Qué sería el vector del complemento ortogonal? ¿Cómo? De vuelta. Que B sería un vector del complemento ortogonal. Sí. B perteneciente, miren. Porque... B perteneciente a B, que no lo puse, porque uno está apurado y hace cualquiera. B perteneciente a B tal que, si S es un subespacio, digamos, vamos a poner que S, subespacio de dimensión finita, incluido S, incluido en B. B, espacio euclidio. Entonces, puedo buscar una base del espacio vectorial del subespacio S y con esos vectores, bueno, vamos a hacer un ejemplo rápido, porque si no, estoy perdiendo más tiempo. Total, lo voy a necesitar. Vamos a hacer un ejemplo. Ya que yo había pensado hacer el ejercicio 3.7, pero no voy a hacer exactamente el 3.7, pero digo, S está generado por los vectores, es una cuenta que hago ahora y me voy a ahorrar después. 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1. Y entonces, siendo, ¿no? Esto es un subespacio incluido en R3. Y entonces definido el producto interno canónico. Porque me tienen que decir cuál es el producto interno. Bueno, si quiero el canónico, entonces hallar ese ortogonal. Y entonces digo, bueno, ese ortogonal serán los vectores de R3, X1, X2, X3, bueno, pertenecientes a R3, tales que esos vectores, X1, X2, X3, por el 1, 0, menos 1, me dé 0. Y también X1, X2, X3, por el 0, 1, menos 1, me dé 0. Es decir, tengo una base, ¿no? Porque si estos dos, no lo dije, pero son LI, entonces base de S, B igual, y son esos dos, ¿no? 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, porque son LI, estaba generado por, pero como son LI, son base. Y entonces los que estén en el ortogonal son aquellos que son respectivamente ortogonales a cada uno de los de la base. Y acá tengo que ver con qué producto interno lo uso. Bueno, el canónico, porque me resulta más fácil. Entonces, yo sé que el producto interno canónico es componente a componente, ¿no? Son los X1, X2, X3 de R3, tales que, bueno, acá sería X1 menos X3 es 0, ¿no? X1 por 1 más X2 por 0 más X3 por menos 3. Y también X2 menos X3 es 0. Y entonces me resta buscar una base
de este espacio vectorial directamente, ¿no? ¿Qué me queda? Que x1 es igual a x3 y que x2 es igual a x3. O sea, en definitiva, en ese ortogonal están los x1, x2, x3, pertenecientes a R3, que tienen la forma x3, donde dice x1 pongo x3, donde dice x2 pongo x3, y donde dice x3 es x3. Para todo x3 real. Bueno, con esto ya sé que una base de ese ortogonal es el 1, 1, 1. ¿Se entendió? Después vamos a necesitarlo. Sí, decime. ¿Es casualidad que justo ese ortogonal haya sido dimensión 1 porque el otro era dimensión 2? No, no, no es casualidad. Después vamos a ver que ese está en suma directa con ese ortogonal y me da todo el espacio. Ah, sí, sí. Lo vamos a ver en un rato, pero bueno, lo dejo. Veremos que, o sea, no es casualidad. Tuki. Bueno, vamos a ver eso. Pero primero, para poder llegar ahí, vamos a definir proyección ortogonal. Yo primero la voy a definir como la definimos siempre, proyección ortogonal. Y luego van a ver ortogonal. Van a ver que es la misma definición de proyección que vimos en la unidad anterior, que yo no se las di en clase porque no nos dieron los tiempos, porque sabía que la iba a dar acá y la voy a explicar un poquito, pero les hice un video. ¿Lo vieron al video que les hice? Sí, yo lo había visto. ¿Sí? ¿Quién no lo vio? ¿Alguien no lo vio? ¿Lo vieron al video? Díganme la verdad, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo vengo muy atrasada, me dice Ana. María Belén lo vi, Lourdes lo vi, muy bien. O sea, ¿entendieron lo que era? Después lo vamos a ver bien, pero les recuerdo a los que no lo vieron una cosita así. Acá voy a recordarles, pero no ni ahí explicarles, pero el complemento ortogonal era, supongan que tenían un subespacio, las proyecciones, supongan que tenían un subespacio S y un subespacio P, y un subespacio T. Este era el subespacio S y esto era el subespacio T. Entonces decíamos que siempre y cuando S esté en suma directa con T y me dé todo B, o sea, S y T son subespacios complementarios. No es que T es complemento ortogonal de S, son complementarios porque al ser sumados me da todo B. Acá después vamos a ver que S y S ortogonal también son complementarios. Después lo voy a demostrar. Todos sumados me dan B. Bueno, entonces, se definía la proyección, digamos, si yo tenía cualquier vector B de cualquier vector B del espacio vectorial, lo que podía hacer era pensar como en la sombra, en la dirección, bueno, me salió horroroso, pero en la sombra, en la dirección de T, y llegar a este vectorcito que le llamaba proyección, ya ni me acuerdo cómo, proyección de B sobre S en la dirección de T. Acá me está costando recordar si primero poníamos T y después S. Esto es proyección del vector, este es el vector B, sobre el subespacio S en la dirección de T. Proyección. Sí, así era, profe, que lo habían puesto. ¿Así? Ah, bueno, Sí. porque no me acuerdo, porque yo copié la anotación de la guía, que antes no lo veíamos esto. Proyección de B es como si hubiera iluminado, digamos, en la dirección.
de T, ¿no? Este vector, que no me salió muy bien, tiene que ser paralelo, a ver, lo voy a poner, paralelo a T. O sea, paso, vamos a alargar el otro para que quede bien, porque si no, no lo van a entender. Bueno, no sé, me está quedando asqueroso, pero no importa. ¿Ustedes lo entienden? Este entonces es el vector B, y entonces lo bajo en la dirección de T, y entonces esto es la proyección de B sobre S en la dirección de T. Bueno, esta es una proyección no ortogonal. Acá vamos a ver lo mismo, pero con que el subespacio T sea justamente el subespacio ortogonal a S. Acá nosotros, para definirlo como lo habíamos definido bien, decíamos que al vector B lo podía escribir como B1 más B2, de manera tal que B1 pertenecía a S y B2 pertenecía a T. Entonces, la proyección de B sobre S en la dirección de T es B1. Es decir, es como que a este B lo podía descomponer en este B1 y este B2. Si se fijan, B1 está perteneciente a S. Y este B2, en realidad lo estoy pensando acá, ¿no? Es este de acá. Este de acá es B2. Entonces, B1 más B2 me dan todo B. Bueno, a la parte que está en S le llamo proyección de B sobre S. ¿Pero en qué dirección? En la dirección del subespacio T. Acá vamos a hacer lo mismo, idéntico, salvo que T va a ser el complemento ortogonal de S. Pero yo voy a hacer otra definición y después vamos a ver que es la misma que lo que le estábamos haciendo para proyecciones comunes. Yo creo que le poníamos pi, porque copié la notación, yo pongo siempre S, pero... Sí, era pi S1 y era S2. pi, ¿no? Sí, esto se llamaba pi de B sobre S en la dirección de T. Bueno, acá va a ser más o menos lo mismo. Esperen, que tengo calor. Muy bien, porque me da mucho el sol. Hoy es un día súper lindo. Estoy al lado de una ventana. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a dar la definición que dimos siempre para proyección ortogonal y luego la comparamos con esta otra que dimos para proyección no ortogonal, podríamos decir esta, ¿no? Porque es una proyección en cualquier dirección. Ortogonal va a ser si T es, vamos a pensar entonces, voy a hacer un esquema. Esto no quiere decir que todo tenga que darse, ni muchísimo menos, que todo tenga que darse en R3 con un subespacio S que es de dimensión 2 y un S ortogonal que es de dimensión 1, ni por asomo, pero es un esquema para que ustedes vean, porque vamos a definir a la proyección de la siguiente manera. Si yo tengo este vector B, voy a decir, B sombrero va a ser la proyección de B sobre S, si cumple dos condiciones. Primer condición, vamos a seguir con el negro. Primer condición, que B sombrero pertenezca a S. Y segunda condición, que cuando yo haga B menos B sombrero, sea ortogonal a S. Es decir, que lo estamos definiendo así. Estoy diciendo que, poniendo acá
B sombrero. Porque entonces cuando hago B, primero, B sombrero, esto es lo que llamamos, vamos a llamarle con pi ahora, proyección de B sobre S. ¿Por qué? B sombrero está en S. Y además, cuando hago B menos B sombrero, si le resto a B, B sombrero, le estoy restando el vector S, justamente llego hasta aquí. Esto de acá es B menos B sombrero. Si yo tomara algún otro B sombrero que estuviera en S, no sé, si yo tomara, qué sé yo, este B sombrero, cuando yo a B le reste ese B sombrero, si yo dijera, esto es cualquiera, si yo dijera que esto es B sombrero, está bien, está en S, ¿no? Este B sombrero que está en S, voy a llamarle B asterisco, porque el B sombrero es único. Después vamos a demostrar que es único, o no lo vamos a demostrar porque no tengo tiempo, pero la proyección, si existe, es única. Entonces le voy a llamar B asterisco. B asterisco. Pertenece a S, muy bien, se cumple la primera cosa. Pero ahora cuando haga B menos el B asterisco, ¿a dónde me va a llevar? Supongan que sea el B asterisco. B, no es el menos B asterisco, le resté B asterisco. Me va a llevar a este vector, B menos B asterisco, que justamente no está en el ortogonal, no es ortogonal a S. Entonces, este B asterisco no es, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Este B asterisco no es la proyección, porque no está cumpliendo la segunda condición. No es ortogonal, muy bien. Esto quiere decir que B asterisco no es la proyección. Profe, entonces, proyección ortogonal sería como un caso particular de la proyección más general que vimos antes. Exactamente. Va a ser el caso particular en el que este sea S ortogonal. Okay. Pero bueno, con esta definición, también hay otras cosas que quiero que no voy a demostrar, pero que quiero que ustedes sepan que también es una definición, que dice que B sombrero, es decir, la proyección, pi, vamos a llamarle pi, porque si en la guía le llaman pi, me va a costar, cada tanto voy a poner una P, pero no importa. La B sombrero, es decir, la proyección de B sobre S, es el vector que estando en S, el vector de S, que menos dista, ahora vamos a escribir esto en matemáticas, que menos dista de B. Esto quiere decir que la distancia del vector B al B sombrero es menor o igual que la distancia de B a cualquier U de S. A ver, voy a hacer un dibujito que les muestre porque es otra definición, muy importante, son equivalentes. Se puede demostrar, cosa que no voy a hacer, que si yo defino a B sombrero como aquel vector que estando en S es el que menos dista de B, llego a la otra. Lo que les quiero mostrar es esto que estoy haciendo son esquemas, Yo quiero que ustedes entiendan que es para que ustedes lo entiendan, nada más. Entonces, supongan que tienen este vector B. Este es el vector B. Muy bien. Y entonces, estoy diciendo que la proyección es este de acá, B sombrero. Esto es la distancia de B a B sombrero, que en realidad, no, esto es B. La distancia de B a B sombrero es la resta de B menos B sombrero, ¿no? La norma de B menos B sombrero. Las distancias, así las habíamos definido. Bueno, me dicen que si yo tomara otro vector, por ejemplo, no sé, este otro, B asterisco, cuando haga la distancia de B a B asterisco, esta, la norma de B menos B asterisco, seguro que va a ser mayor
o igual que la norma de B menos B sombrero. Para todo B asterisco que esté en S. Es decir, yo me puedo encontrar cualquier vector de S, esto es S ortogonal, cualquier vector de S, pero cuando haga la resta de B menos ese otro vector, me va a quedar una distancia más grande que la que yo tengo acá. Esto es otra definición equivalente. Se demuestra que si yo defino así, yo definí así la proyección, con estas dos cosas. Pero se demuestra que un vector B que cumpla con estas dos es aquel B que menos dista, aquel B sombrero que menos dista de B. Y lo mismo, si yo encuentro aquel vector que menos dista de B estando en S, cumple que al restarle me da el ortogonal. Bueno, me da que es ortogonal a S. Son dos definiciones equivalentes, podemos tomar cualquiera de los dos, pero esta me va a ayudar a, por eso la puse, la primera, como definición de B sombrero, me va a ayudar a demostrar que, demuestro que, demuestro que S está en suma directa con S ortogonal y me da todo el espacio. Eso es lo que quiero demostrar. Bueno, primer cosa voy a demostrar que si si un vector B, lo hago rapidito porque son demostraciones, pero quiero que aunque sea las vean. Si yo quiero un B que pertenezca a S y también a S ortogonal, es decir, que pertenezca a la intersección, ¿no? Entonces yo sé que B por B, esto pertenece a S, y esto es el mismo, pero pertenece a S ortogonal, porque B está en la intersección. Entonces, ¿cuánto me da B por B? Si pertenece a S y a la intersección, 0. Y entonces el único vector cuya norma es 0 es el nulo. Es decir, acá estoy diciendo que la intersección de ambos está formado solo por el vector nulo. Esto, primer cosa que tengo que demostrar, porque quiero decir que la suma entre S y S ortogonal es directa. Pero ahora tengo que demostrar que cualquier vector B del espacio vectorial lo voy a poder escribir como un B1 más un B2, de manera tal que B1 pertenezca a S y B2 pertenezca a S ortogonal, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que demostrarlo. Esto quiero demostrar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una maniobra también. Voy a decir que a B lo escribo como la proyección de B sobre S más B menos la proyección de B sobre S. A ver, vamos por paso. Primer cosa, la proyección siempre existe si S tiene dimensión finita. Entonces, estoy pensando en espacios vectoriales que yo me asegure que tengan dimensión finita para asegurarme que tiene, siempre existe si S tiene dimensión finita. Es decir, si me dicen que tiene dimensión finita, yo sé que existe y listo. Si S tiene dimensión finita. Primer cosa. Yo creo que esto está todo demostrado en los... Y segunda cosa, si existe, la proyección es única. No lo quiero demostrar porque no se puede hacer todo y no tenemos tiempo, pero esto, sépanlo, es fundamental y está demostrado en todos lados, en los episodios, en los libros. Pero bueno, fíjense que a esto de acá le llamé, no quiero demostrar esto, quiero demostrar que a esta B lo puedo escribir
como un vector a esto, le llamé B asterisco, y sé que pertenece a ese, porque así lo definí, a la proyección. Y fíjense que esto, B menos B asterisco, es ortogonal a ese. Cualquiera sea B y cualquiera sea B asterisco. Es decir, puedo decir que B menos B asterisco pertenece a ese ortogonal. Entonces acá ya encontré que a B lo puedo escribir como un vector de S, a B sombrero más, bueno, no sé, B menos B sombrero, esto pertenece a S y esto pertenece a S ortogonal. Quiere decir que acá terminé de demostrar que para todo B que pertenece al espacio vectorial, a ese B lo puedo escribir como un B1 que pertenece a S, más un B2 que pertenece a S ortogonal. Y entonces llegué a la conclusión que B es la suma de S más S ortogonal, o S más S ortogonal están en suma directa. Bueno, llegado a este punto, ¿no? Vamos a mostrar que esta definición que acabo de dar para proyección ortogonal es la misma que veíamos antes para proyecciones no ortogonales, pero con un caso particular, otra definición de proyección, y vamos a ver que son las mismas. Otra definición de proyección. Y entonces voy a decir, sea B perteneciente a B, tal que a este B lo puedo escribir como B1 más B2, tal que B1 pertenezca a S y B2 pertenezca a S ortogonal. Entonces, llamo proyección de B sobre S a la parte B1 y llamo proyección de B sobre S ortogonal a la parte B2. Esto es una definición, yo le llamo como definición artesanal de proyección, pero para esto tenía que asegurarme que S esté en suma directa con S ortogonal, ¿no? Entonces esto pasa a ser un caso particular de proyección que veíamos antes. Vamos a, bueno, con esto una definición más, porque está lleno y vamos a hacer un ejercicio rapidito, por ahí lo empiezo a hacer y lo terminamos la próxima, pero definición. Distancia de un vector a un subespacio subespacio vectorial, obviamente. La distancia de un B a un S es la distancia de B a la proyección de B sobre S, a la proyección ortogonal de B sobre S. Es decir, fíjense, yo sé que si yo pongo así, puedo decir que B lo escribo como B1 más B2, tal que B1 pertenece a S y B2 pertenece a S ortogonal. Entonces, la proyección de B sobre S es B1 y la proyección de B sobre S ortogonal es B2. Y entonces, en definitiva, estoy diciendo acá que B es igual a la proyección de B sobre S más la proyección de B sobre S ortogonal. Y entonces, si yo quiero la distancia de B a S, es la norma de B menos la proyección de B a S, ¿no? La distancia de B a la proyección. Este es un vector. Es el vector B sombrero. Y esto es lo mismo que decir que la distancia de B a S es la norma
de la proyección de B sobre S ortogonal. Cualquiera de estas dos definiciones se pueden usar. Bueno, no, yo quería hacer el ejercicio 3.7, pero lo dejamos de tarea y lo empiezo a hacer. Ustedes me lo recuerdan para que lo empiece a hacer la clase que viene, porque con este ejercicio repasamos todo. Y no quiero, la verdad, hacerlo apurada porque no tiene sentido. Esperen que voy a dejar de compartir. Porque si lo hago apurado no lo van a entender bien, son muchas cositas que se están definiendo.